Bienvenidos hermanos a escuchar la palabra de Dios, esa palabra que transforma nuestras vidas, esta palabra que hace que todo sea nuevo. Y la primera lectura está tomada de Deuteronomio capítulo 4. Estamos en la tercera semana de Cuaresma, día miércoles. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra que van a entrar y van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como los está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos son más justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparte de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora escuchemos el Salmo 147 respondiendo a la primera lectura. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gloria a nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios. Y ahora, queridos hermanos, recibamos el Santo Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Queridos hermanos, la palabra de Dios siempre es luz. La palabra de Dios siempre es fortaleza. La palabra de Dios siempre nos envuelve. La palabra de Dios siempre nos lleva a esa respuesta que el Señor espera de cada una de nuestras vidas. ¿Y por qué digo siempre lleva una respuesta? Porque dice su palabra que es tan eficaz que no sube a Dios sin su fruto. Y por lo tanto, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos ese gran desafío, saber responder a esta palabra. Y ahora el Señor nos habla de los mandamientos. Los mandamientos que no tenemos que verlos como un mero cumplimiento, sino como algo que nos permite ir en el camino correcto. Y que tengamos presente que desde que Cristo nos ha dado la gracia de incorporarnos a su cuerpo, Él también, recordemos, actúa a través de nosotros. Entonces la fuerza de Dios, la fuerza de Cristo para cumplir la voluntad del Padre, que está por encima de los mandamientos, esa misma fuerza ahora habita en cada uno de los bautizados. Esa misma fuerza ahora fluye por todo el cuerpo místico de Cristo, por toda la iglesia. Y por lo tanto podemos ahora darle cumplimiento a todos los mandamientos, incluso dar ese paso más, que es el amor. El Señor nos dijo que todos los mandamientos se resumen en el amor a Él y en el amor al prójimo. Dice la primera lectura: guarda mis mandamientos y pónganlos en práctica. Pues no se trata solamente de guardar memoria de lo que Dios quiere respecto a nuestra vida. Se trata de practicar sus mandamientos. Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Pon en práctica los preceptos, dice la primera lectura, para que puedas entrar a esa tierra prometida, a esa tierra donde mana leche y miel. Estamos en este tiempo de Cuaresma para poder ir conduciendo nuestra vida de acuerdo a los mandatos de Dios. En el Antiguo Testamento, los mandamientos de Dios tenían como misión señalar el camino, pero las personas de ese tiempo, antes del cristianismo, antes de Cristo, pues la ley no tenían como esa capacidad, no tenían como esa fuerza para lograr ir en el camino correcto, ir por el camino de los mandamientos de Dios. Entonces la ley viene a enseñar el camino, y quien nos enseña y quien nos permite mejor a ir por esos mandamientos es Cristo, con la fuerza de esa gracia que la recibimos, que es la misma fuerza que fluye en todo el cuerpo de Cristo, esa gracia que nos permite dar incluso más de lo que humanamente uno puede dar. Por lo tanto, ahora tenemos esa capacidad de guardar los mandamientos, de practicar los mandamientos. Todos los pecados que cometemos siempre están enmarcados en los 10 mandamientos. Entonces, es ahora una oportunidad para todos los que queremos tener una vida diferente, los que queremos tener una conversión de vida, revisar qué mandamientos ahora yo no he podido cumplir, qué mandamientos se me es difícil cumplir. Pues ahora el Señor te dice: guarda mis mandamientos
y preceptos y ponlos en práctica. Nos está diciendo también que tenemos esa capacidad. Dice, yo les enseño los mandatos y preceptos como lo ordena el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar posesión. Dice, para que se ajusten a ellos. O sea, el ser humano va a modificar su interior para que su ser esté según esos mandamientos. Principalmente el hombre moderno no quiere que su vida esté ajustada a la palabra, sino que la palabra quieran ajustarla a su vida. De manera que el hombre de hoy está creando su propia religión. De manera que el hombre moderno quiere tener control de todo y siempre conservar la divinidad, pero una divinidad hecha a su manera. Y desde el Antiguo Testamento escuchamos con claridad que no se trata de que el Evangelio o los mandamientos se adecúen a nosotros, sino que nuestra vida tiene que ser ajustada a los mandamientos de Dios. Es decir, quien va a modificar el comportamiento somos nosotros respecto a los mandamientos, respecto al Evangelio, y no los mandamientos modificarlos a mi conveniencia, no el Evangelio adecuarlo a mi conveniencia, sino más bien estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios dando lo mejor de sí. Y cuando Dios revela esos mandamientos, el salmista exclama diciendo, demos gloria a nuestro Dios. ¿Y por qué damos gloria a nuestro Dios? Porque Él nos enseña el camino a través de sus mandamientos. Y más ahora en el Nuevo Testamento, porque no solamente vemos el camino, sino que también ahora tenemos la capacidad de ir por esos caminos. Y no solamente ir por esos caminos, sino que dar incluso más de los mandamientos. De manera que ahora, con el buen uso de nuestra libertad, podemos dar incluso más de lo que piden los mandamientos. El que cumpla y enseñe mis mandamientos será grande en el reino de los cielos, dice el Señor. El que cumpla y enseñe mis mandamientos. Con el hecho de cumplirlos, uno ya está enseñando cómo debe de vivir, cómo debe de cumplir esos mandamientos, cómo desde ese cumplir los mandamientos de Dios, desde ese momento está enseñando a los demás. Y dice que quien enseñe mis mandamientos, quien cumple y enseñe mis mandamientos, será grande en el reino de los cielos. Jesús dice al principio del Evangelio, no crean que he venido a abolir la ley o los preceptos. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. ¿Y en qué consiste esa plenitud? Bueno, que le hace una corrección. Hace una corrección, pero una corrección que no hace aguado aquel mandamiento, sino que lo hace más perfecto, lo perfecciona. Es como si el oro y le da un mayor quilataje. El Señor hace que aquel mandamiento que estaba un poco débil, el Señor lo hace como más denso, más fuerte, y por eso le da plenitud. Pero también veamos esa plenitud con la capacidad que Dios nos da a través de la gracia de poder caminar en esa vía de esos mandamientos. Y allí está como lo fundamental, el que tú sepas que tienes la capacidad de cumplir los mandamientos. Y por eso Dios nos dice en su palabra, guarden mis mandamientos y pónganlos en práctica. Pero entonces cuando los israelitas intentaron y no pudieron, entonces se vieron en la necesidad de clamar un redentor, de clamar, de necesitar un Mesías. Recuerden que los mandamientos tenían la categoría de ser el pedagogo en la vida de la fe, es decir, el que enseña el camino de la salvación, el que enseña cómo se debe de vivir
pero tiene solamente la calidad de pedagogo, no la calidad de dar la capacidad para poder vivir conforme a esos mandamientos. Y entonces cuando Dios les dice en el Antiguo Testamento, guarda mis mandamientos y pónganos en práctica, pues el hombre intenta, pero no puede. Y cuando no puede, entonces clama a Dios, pide auxilio a Dios. Y entonces Jesús viene y le da plenitud, perfecciona esos mandamientos, y además de darles perfección, nos da la gracia para que podamos dar incluso más de lo que piden los mandamientos. De manera que nosotros estamos con la capacidad, todos los bautizados están con la capacidad de dar más de lo que lo piden, de lo que nos piden los mandamientos, es decir, dar amor, que es la perfección del cumplimiento de los mandamientos. Y por eso Él dice, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y los enseñe a los hombres será menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Queridos amigos, pidamos a la Virgencita que nos ayude para que tengamos la convicción que en este camino de santidad, en este camino de conversión, tenemos la capacidad de guardar los mandamientos de Dios. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, donde solo deseaban cumplir los mandamientos, pero no podían. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en esa nueva etapa en la cual el ser humano ya cuenta con esa gracia que nos ganó Jesús desde la cruz, con esa capacidad de hacer el bien, de darle plenitud a todos los mandamientos. Por eso agradecemos a nuestro Señor que lo dio todo en la cruz para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Esa vida en abundancia que está sostenida por la gracia. Y con la ayuda de la gracia, tú puedes cumplir los mandamientos, vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por esa capacidad que nos da en virtud de su gracia, en virtud del bautismo, empezando, y de los demás sacramentos, de manera que en este tiempo de conversión, este tiempo de Cuaresma, pues tengamos esa esperanza, esa lucha, esa batalla por ir dando perfección a nuestra manera de vivir. Y nadie puede decir, yo cumplo los mandamientos ya a plenitud, porque puedes cumplir cada día mejor. Y los mandamientos, muchos de ellos algunos de ellos es no hacer esto, no hacer esto, no hacer cosas negativas. Es decir, se nos presenta en negativo, pero Dios no nos presenta en negativo. Jesús nos presenta en positivo y nos dice, hagan el bien. Den la bienaventuranza, que están por encima, que están por encima de los mandamientos. El que cumple una bienaventuranza está haciendo muchísimo más de lo que piden los mandamientos. Y Dios nos ha mandado a hacer el bien, no solo a evitar el mal, sino a hacer el bien. Y eso no es que salga de tu fuerza, sino de la gracia que Dios te permite a través de este tiempo tan especial como el tiempo de la Cuaresma. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgencita les guarde en su corazón inmaculado, y si Dios nos permite, mañana continuamos meditando esta palabra que va transformando cada día nuestros corazones.